La guerra del Emu. ¿Cómo Australia perdió una guerra contra aves gigantes? Las guerras suelen tener causas complejas. Algunas nacen de rivalidades milenarias, otras por recursos naturales, ideologías, religión. Pero esta, la que estás por escuchar, empezó porque un grupo de pájaros decidió irse de vacaciones al campo equivocado. Hoy vamos a hablar de uno de los conflictos armados más insólitos y documentados de la historia moderna, la Guerra del Emu. Una guerra que enfrentó a un país entero con un ejército armado con ametralladoras de la Primera Guerra Mundial contra aves no voladoras, pero veloces, cabezonas y sorprendentemente tácticas. No es que el conflicto se llamara así por bromas, no, se llamó oficialmente la Campaña contra los Emus. Y sí, tuvo partes organizadas como si fuera una operación militar, informes, bajas, evaluaciones de campo, todo menos lo más importante, el sentido común. Y no solo eso, Australia perdió. Hoy te voy a contar cómo, cuándo, por qué y sobre todo, cómo carajos esto se convirtió en realidad. Esto es Agente Bizarro. Contexto histórico. Australia, tras la Gran Guerra. Corría la década de 1920. Australia había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, pero no sin consecuencias. Más de 60.000 australianos murieron y casi el triple regresó con heridas físicas o mentales. El gobierno, queriendo compensar a los veteranos y a la vez fomentar el desarrollo del campo, lanzó un programa de asentamiento rural. La idea: te damos tierras en el oeste australiano, tú las cultivas y así juntos revivimos la agricultura. En papel, todo sonaba muy bien. En la práctica, un desastre total. Las tierras que ofrecieron eran, básicamente, trozos de nada en zonas áridas, con suelos poco fértiles, a kilómetros de cualquier civilización. Pero claro, si habías pasado 3 años en las trincheras de Francia, que te den tu propio pedacito de tierra sonaba como un gran premio. Así que miles de exsoldados, sin experiencia agrícola, se convirtieron en agricultores de la noche a la mañana. Al principio, la idea funcionó. Bueno, más o menos, hasta que llegó la Gran Depresión. La Gran Depresión y la crisis agraria. En 1929, el crack bursátil de Wall Street golpeó al mundo como una bofetada con guante de acero. Y Australia, tan lejos como estaba, no se salvó. Los precios del trigo colapsaron, los bancos cortaron créditos, los subsidios prometidos por el gobierno simplemente desaparecieron. Y ahí tenías a miles de veteranos, con deudas, sin apoyo y tratando de hacer magia con tierra seca, sol inclemente y herramientas básicas. Ahora, agrégale a eso una nueva amenaza, el enemigo emplumado. Los Emus, la invasión. Aquí entra en escena el protagonista involuntario de nuestra historia, el Dromaeus novaeoyandiae, más conocido como el emu, un ave grande, demasiado grande yo diría, más parecido al avestruz, pero más australiana, más antisocial y con menos respeto a la propiedad privada. Datos rápidos de estos pajarotes: pueden medir hasta 1.9 metros de altura, pueden correr a más de 50 kilómetros por hora, tienen garras afiladas y patas poderosas. No vuelan, pero eso no los limita. Cada año, decenas de miles de emus migraban desde las regiones áridas hacia zonas más húmedas en busca de comida. En 1932, unas 20.000 de estas aves decidieron que los campos de trigo de los veteranos eran un excelente buffet al aire libre y no venían solas. Las manadas de emus eran seguidas por conejos. Sí, los infames conejos que ya eran de por sí una plaga nacional, introducidos décadas antes por los colonos británicos que pensaron: ¿qué podría salir mal si soltamos 24 conejos cogelones en el campo? Spoiler alert, todo salió muy mal. El pedido de ayuda. Imagínate la escena. Tu cosecha, tu única fuente de ingreso, está siendo devorada por pájaros gigantes que parecen salidos de una de tus pesadillas. Las cercas están destruidas, tus herramientas no alcanzan. ¿Y a quién llamas? A los militares, claro. Así que los granjeros le escribieron al gobierno federal y dijeron, literalmente: mándenos ametralladoras y soldados, nos están invadiendo. La respuesta del gobierno: claro que sí, en un país donde casi todo puede matarte. Arañas, serpientes, medusas, canguros furiosos. Que el gobierno aceptara ir a la guerra contra aves no fue tan raro como pudiera sonar. La operación militar. El ministro de Defensa, Sir George Pearce, autorizó el despliegue de fuerzas militares. Asignaron al mayor G.W. Meredith
veterano de guerra con 2 soldados, 2 ametralladoras Lewis de las usadas de la Primera Guerra Mundial y 10.000 balas. Era noviembre de 1932. La guerra del Emu había comenzado. Primera campaña. Desde el comienzo todo empezó mal. El terreno era irregular. Los emus eran demasiado rápidos. Las ametralladoras se trababan. Y encima, esos pajarotes parecían tener un sentido táctico envidiable. Las manadas se dividían. Enviaban exploradores al frente. Se dispersaban en zigzag. Hasta parecían coordinar flanqueos. En un intento ridículo, montaron la ametralladora sobre una camioneta para disparar en movimiento. El resultado, no le dieron a ningún emu y casi se les cae el artillero. Después de días de patrullas, más de 2.500 balas disparadas y menos de 300 emus muertos, el ejército decidió replegarse. Una frase del mayor Meredith lo resume todo. Si tuviéramos una división de soldados con la resistencia de los emus, seríamos invencibles. Y no lo dijo en broma. La humillación pública. La prensa se enteró, claro, y no perdonó. Los titulares se burlaban del ejército. Australia declara la guerra a los pájaros y pierde. Las tropas se rinden ante el enemigo emplumado. Aves toman el control del frente agrícola. Los ciudadanos se dividieron. Algunos defendían la campaña, otros se morían de la risa. Y algunos en torno de burla sugerían que, ya que algunos emus eran tan resistentes, se les entrenaran para futuras guerras. Porque Australia, amigos, tiene ese tipo de humor. Segunda campaña. En diciembre se autorizó una segunda campaña militar. Esta vez aplicaron lo aprendido, usaron mejor camuflaje, se concentraron en grupos pequeños y, lo más importante, mejoraron la puntería. Se lograron eliminar unos 986 emus con 9.860 balas, es decir, 10 balas por ave. No es exactamente una eficiencia militar gloriosa, pero al menos no fue tan bochornosa como la primera fase. Finalmente, el ejército nuevamente se retiró y el gobierno, en lugar de seguir enviando soldados, financió vallas metálicas para cercar cultivos. Otro gran spoiler, eso tampoco funcionó del todo. Los emus, como buenos australianos, aprendieron a sortearlas. Reflexión y legado. La guerra del emu no fue una guerra en el sentido tradicional. No hubo tratados de paz, ni himnos, ni mucho menos monumentos, pero sí dejó lecciones importantes. La naturaleza no se presta para negociaciones. Australia creyó que con balas y soldados podía domar a sus pájaros. Australia se equivocó. La arrogancia política puede costar muy caro. El gobierno reaccionó por presión pública, sin planificación y sentido común. Resultado, la humillación internacional. Los emus son jodidamente duros. Sobrevivieron balas, persecuciones y siguieron comiendo trigo como si nada. Pero también hubo consecuencias más profundas. El evento generó debate sobre el uso de fuerzas armadas en problemas civiles. Sirvió de ejemplo en el Parlamento para cuestionar prioridades presupuestarias y se convirtió en un símbolo de la absurda relación entre humanos y naturaleza. Hoy, la guerra del emu se estudia en facultades de historia, se representa en obras de teatro satíricas y tiene su lugar en museos militares. Incluso hay videojuegos y canciones inspiradas en ellas. Porque seamos honestos, cuando un país moderno pierde una guerra contra un pájaro, eso no se olvida nunca. Cierre. Esta fue la historia de la guerra del emu, un evento tan absurdo como real, una prueba de que a veces la historia no necesita exageraciones para parecer una parodia. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale pulgar arriba y compártelo con tu socio, amigo, conocido o familiar. Próximamente más historias ridículas, reales y fascinantes que demuestran que el mundo, desde siempre, ha sido un lugar muy extraño. Yo soy el agente bizarro. Hasta la próxima.